Vamos a ver en esta tarde un anhelo por la casa de Dios. Dice: cuán amables me son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios, las puertas del templo de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Venir y cantar semejantes himnos. Nuestro corazón y nuestra carne, hermanos, cantaron al Dios vivo. Nuestra alma y nuestro exterior, hermanos, cantaron al Dios vivo. En días como hoy se ha perdido, hermanos, el aprecio, se ha perdido el anhelo por congregarse. Nos hemos hecho individualistas. Hemos preferido más un tiempo de ocio y de recreación que venir a adorar a aquel que es digno. Se ha perdido un anhelo por la casa de Dios. Se ha menospreciado la casa de Dios. Se nos hace fácil ausentarnos de la casa de Dios. Se nos hace fácil alejarnos del único lugar, hermanos, donde podemos encontrar grandes bendiciones. Pero mi deseo en esta tarde es que nosotros en este día entendamos las razones, las causas por las cuales debemos regresar a anhelar estar en la casa de Dios. En el tiempo de los reformadores, hermanos, años atrás todavía también, la gente anhelaba los días de culto, anhelaban congregarse. La iglesia primitiva se congregaba todos los días, porque para ellos era un deleite ir a escuchar la palabra de Dios. Hoy en día para la gente, para la iglesia contemporánea, entre menos cultos es mejor. Hermanos, que Dios despierte en nosotros este anhelo. Que cada día que vengamos a la casa de Dios, vengamos con un grande deseo. Padre, bendice tu palabra, Señor, en este tiempo. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tu nombre, Padre, sea glorificado. Si ahorita en este momento tuviéramos que retirarnos ya, iríamos rebosando de saber que hemos alabado a aquel que es digno. Pero Padre, que tu palabra hable en nuestros corazones. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Este salmo es conocido como el Cántico de Sión. Son cánticos conocidos como procesionales porque describen los anhelos y las expectaciones de los peregrinos que iban subiendo hacia Jerusalén para participar de las fiestas religiosas. El escritor de este salmo, hermanos, no es conocible, solamente dice que es un salmo para los hijos de Coré. Algunos atañen este salmo a David, algunos atañen este salmo a alguien más. Pero sin duda alguna, hermanos, este salmo es escrito por peregrinos que no residían o no vivían en la ciudad de Jerusalén, sino que estaban lejos, hermanos, esparcidos en otras partes del mundo. Y que cada año, hermanos, a las fiestas que hacían, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, hermanos, este grupo se reunía cada año para ir a Jerusalén. Y lo primero que estos peregrinos iban, y al primer lugar a donde ellos acudían, era al templo. Ellos anhelaban con tanto anhelo, hermanos, el estar cerca de las puertas del templo. Para los israelitas era muy importante el templo. Era muy importante estar dentro de los atrios de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué era importante. Pero sin duda alguna, hermanos, vemos en estos versículos 1 y 2, el salmista está ansioso, está deseoso de llegar a la casa de Dios. Dice el versículo 1, versículo 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhelo con mi alma los atrios del Señor. Otra traducción dice: casi agonizo por estar entre ellos. Para ellos era un
placer estar en la casa de Dios. Era lo primero a lo que ellos querían llegar, a adorar, a ofrecer sus sacrificios, a la quema de los inciensos. Hermanos, ellos tenían en muy alta estima el templo. En el Antiguo Testamento, hermanos, el templo de Jehová representaba el lugar donde la presencia de Dios iba a estar. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, hermanos. Ellos no anhelaban tanto el edificio, porque cuando en el tiempo de Moisés era un tabernáculo, eran tiendas de campaña, no era un edificio lujoso, no era un lugar resplandeciente. Los utensilios que estaban adentro eran de oro, los utensilios, los querubines y todo lo que había dentro del tabernáculo era lo bello del tabernáculo. Pero realmente eran tiendas, hermanos, eran casa de campaña. Después Dios puso en el corazón de David, o David puso en su corazón más bien, hacerle al Señor un edificio y construir un templo hermoso, que David no lo construyó, sino lo hizo Salomón. Y aquí vemos en Segunda de Crónicas, hermanos, la dedicación del templo. Ese templo majestuoso, ese templo glorioso, ese templo hermoso que Salomón había construido para Dios. Mire lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11, 16. Terminó pues Salomón la casa de Jehová. Así le llamaban al lugar, al templo, la casa de Jehová, el lugar donde el Señor habita, el lugar donde su presencia se manifiesta. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira lo que dice 15 y 16: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que en ella mi nombre esté para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Hermanos, el Señor siempre, hermanos, desde que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, hermanos, la columna de nube y la columna de fuego, hermanos, estaban por encima del tabernáculo de reunión. Cada vez que alguien entraba, ya sea al tabernáculo o al templo, lo primero que iban a encontrar no era un lugar majestuoso físicamente, sino iban a encontrar, y sabían que en ese lugar estaba la presencia de Dios. Ellos entendían que en el templo estaba su presencia maravillosa. Y por eso el salmista en el Salmo 84, este peregrino que va caminando en un largo viaje hacia Jerusalén, él dice: yo ya quisiera estar en el templo, yo ya quisiera estar en la casa de Dios. Mi alma late por estar en ese lugar. Yo anhelo, yo deseo ardientemente poder llegar ya a ese lugar. Dice más adelante el versículo, creo que el versículo 11, dice: prefería estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No era lo majestuoso del templo, hermanos, era quién habitaba esa casa. Dios mismo le dijo a Israel: esta sería mi casa. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús volcar la mesa de los cambistas, de los que vendían palomas, y con azote de cuerdas. Y al volcar las mesas, Cristo les dijo: ¿por qué hacéis de mi casa? ¿Por qué hacéis del templo cueva de ladrones? Porque escrito está: este lugar será llamado casa de oración. Hermanos, el templo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Ahora escuche bien, es verdad que la Biblia nos dice
que no hay algo que pueda contener al Señor. No hay un templo, dijo David, hecho de manos, en el que pudiéramos mantener al Señor. No hay un lugar, hermanos, en el cual el Señor pueda habitar exclusivamente. El Señor está en todo lugar. El Señor es omnisciente, es omnipresente. Pero si bien, hermanos, Él ha escogido un lugar que se ha apartado exclusivamente para que su nombre y su gloria se reflejen entre su pueblo. Este es el lugar que Dios ha escogido para reflejar su poder, su gloria, su presencia y congregarse todos aquellos que por medio de su preciosa sangre Él ha redimido. ¿Por qué nosotros deberíamos de considerar importante congregarnos? Primeramente porque la iglesia es la casa de Dios. El templo, este lugar, este edificio pequeño, no es un edificio donde se viene a hacer cualquier cosa. No es una casa común. Este edificio, hermanos, por muy sencillo de materiales que pueda ser, incluso por materiales no tan costosos, no es lo hermoso lo costoso, no es lo hermoso los adornos que tenemos. Lo hermoso de este lugar es que en este lugar se adora a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y este lugar para nosotros debería tener muchísimo valor. No solo estético, hermanos, sino el anhelo de venir todos los días. Porque cuando yo vengo a buscar, cuando vengo a los cultos, yo no vengo a ver al predicador. Yo vengo a adorar a aquel que vive por los siglos. Dice el salmista: son tus moradas, cada rincón, cada parte interior como exterior, cada parte de estas moradas, para mí son hermosas, para mí son importantes. Dios, hermanos, habló con Moisés por medio del tabernáculo. La nube estaba sobre ese tabernáculo. Y aunque nosotros de manera literal no podemos ver quizá una nube encima de la iglesia, cada vez que venimos y adoramos al Señor, su presencia se hace manifiesta entre nosotros. La iglesia, hermanos, es la casa de Jehová. Y el salmista menciona que hay un anhelo, un deseo por estar entre ella. Lo trágico, hermanos, de todo esto es que en momentos como estos, en tiempos como estos, esa iglesia, esa escena de que esta es la casa de Dios, se ha perdido. Tristemente hemos visto venir a la iglesia como una carga, como perder el tiempo. Hemos visto venir a la iglesia como: ay, es que me quita tiempo. Ay, es que tengo cosas más importantes que hacer. Ay, es que tengo otras cosas que me salen. Mi familiar que vino de viaje es más importante que venir a la casa de Dios. Y cuando nosotros anteponemos a muchas personas por encima del Señor, hermanos, nosotros estamos pecando contra Dios. Ahora, venir a la iglesia es con el entendimiento de que yo vengo a un lugar sagrado. Vengo a un lugar donde vengo a encontrarme con Él. Claro, me puedo encontrar con Él en mi cuarto. Claro, me puedo encontrar con Él manejando el carro. Claro, me puedo encontrar con Él en cualquier lugar donde yo me postre a orar. Pero, hermanos, la iglesia es el lugar que el Señor preparó para que nosotros nos pudiéramos reunir como un solo cuerpo en Cristo para buscarle a Él. Imagínate un cuerpo sin piernas, sin manos, sin dedos, sin ojos, sin nariz. Todos nosotros, dice Pablo, somos miembros los unos de los otros. Realmente lo que forma el templo de Dios no es los ladrillos o el adobe o la madera o el chirrago o los bloques. Lo que forma el templo de Dios somos nosotros, su cuerpo. Mira lo que dice 1 Corintios 3, hermanos. 1 Corintios 3. Este lugar ha sido llamado la casa de Dios porque es el lugar que se ha dedicado exclusivamente para que se refleje su presencia.
Mire lo que dice 1 Corintios 3, versículo número 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice, hermanos? Santo es. Y en el contexto que vemos del capítulo 3, cuando dice que si alguno destruye el templo de Dios, está hablando de la división. Está hablando Pablo de esas cismas que se habían creado en Corinto. Y dice Pablo: cualquiera que sea capaz de destruir el templo de Dios, y no el edificio, sino este cuerpo que Él ha redimido, Él será culpable. Dios lo va a destruir a Él. Y hermano, yo no quiero estar en el lugar de aquellos que les guste dividir iglesias. Yo no quiero estar en sus zapatos. Porque no están dividiéndole al pastor, no le están dividiendo al líder, no le están dividiendo a algún hermano. Le están dividiendo el templo que Dios ha comprado con su propia sangre. El templo de Dios, hermanos, es este. Somos nosotros los creyentes. Puede ser este lugar, puede ser ir al parque que está enfrente, puede ser el terreno que está allá. Nos podemos ir a cualquier lugar, a una casa de Infonavit. Ese es el templo de Dios, el lugar donde los fieles se congregan para alabarle y adorarle únicamente a Él. Es un tiempo que apartamos con exclusividad para ofrecérselo al Señor como sacrificio. Hermanos, ¿qué nos pide el Señor? Un sacrificio. ¿Cuál? Nuestro tiempo. Y ni siquiera eso podemos darle. Yo quiero entender, hermanos. Hágame entender, por favor. Ahora sí diría un personaje por ahí de la tele: que alguien me explique. Explíqueme por qué el menosprecio a la casa de Dios. ¿Por qué se le hace tan gravoso venir a la casa de Dios? ¿Qué fastidio causa en usted venir a la casa de Dios? Y sabe que, hermanos, no va a haber respuesta para ello, porque nuestro corazón no está con Él. Y cuando nuestro corazón está separado de Dios, hermanos, no podemos apreciar la casa de Dios como se debe de apreciar. Estos peregrinos van de camino. Ellos no tienen el privilegio de morar ahí cerca para congregarse. Y cuando una vez al año les toca ir, lo primero que quieren llegar a hacer es adorar. Tú y yo tenemos el privilegio de que podemos venir a este lugar cualquier día de la semana. Usted tiene el privilegio de que si un día tiene una necesidad fuerte y necesita un tiempo a solas, solamente: pastor, voy a entrar al templo, présteme las llaves, necesito buscar al Señor. Ahí están las llaves. Por 4 años este lugar estas paredes son testigo de muchas mañanas que venía aquí, hermanos, a buscar la presencia de Dios. Muchas necesidades, muchas peticiones, este lugar es testigo de cuántas lágrimas, cuántos momentos de gozo como el de ahorita en este culto hemos vivido. Pero siempre reconociendo: Señor, estoy aquí por ti. Estoy aquí porque tú eres digno, porque tú vales. Esta es tu casa. Cuando tú entiendes que esta es la casa de Dios, hermana, es imposible que quieras quedarte en la tuya propia. Tu casa es insignificante conforme a su casa. Tus placeres son insignificantes a la dicha que es estar aquí. En segundo lugar, hermanos, ¿por qué deberíamos de tomar en cuenta la adoración? El venir a la iglesia. Siguiente, hermanos, mire en Salmo 84, versículo 3. Salmos 84, 3. Dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. La iglesia es un lugar de refugio. Aún el gorrión y la golondrina, aún las avecillas tienen un lugar, un nido donde morar. Pero vea lo que dice el salmista: cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Hermanos, este lugar es un lugar de refugio. Pastor, ¿refugio de qué? ¿Del peligro de la calle? No. ¿De la violencia? No. Es un lugar donde nosotros podemos venir
y postrarnos bajo las sombras de las alas del Altísimo. Un lugar donde estamos protegidos no solamente por la presencia de Dios, sino por la cobertura de aquellos que Cristo ha redimido. Estamos cobijados por una iglesia local. Estamos cobijados por un cuerpo que yo no puedo estar o no voy a estar solo jamás. Porque aunque yo esté viniendo a la iglesia, yo vengo a buscar la presencia de Dios. El Señor manda a aquellos que Él ha redimido para que sean un refugio para nosotros, un sostén para nosotros. En Gálatas capítulo 6 dice: sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Hermanos, venir a la iglesia es tener un lugar donde venir a refugiarme. Toda la semana, hermanos, estamos fuera en lugares diferentes, en el trabajo, en la escuela, en diferentes situaciones, lugares. Hermanos, ahí no podemos encontrar un refugio. Pero cuando venimos a este bendito lugar, hermanos, podemos venir con un corazón confiado, sabiendo que venimos a buscar a aquel que todo lo puede, aquel que es todopoderoso, aquel que todo lo sabe. Y no solo eso, sino que gracias y por la gracia de Dios hay otros ahí que están atrás de mí sobrellevando mis cargas. No las llevo solo. No voy solo, no estoy batallando. Parece que estoy solo, parece que yo solo vivo solo, parece que no hay nadie a mi alrededor. Pero hermanos, es increíble la cantidad de personas que están orando por nosotros, a veces sin que tú lo sepas. Me gozo cuando veo que alguien está: oh pastor, estoy orando por usted. A veces hasta me asustan, digo que algo malo tengo, ¿por qué todo el mundo está orando por mí? Pero es una bendición saber que no estás solo, que no estás peleando la batalla tú solo, que somos como un grupo de soldados que sale a la guerra y que en esa guerra va a haber heridos, que en esa guerra va a haber personas que se van a lastimar, que van a desfallecer, pero que hay otro que no te va a dejar tirado en el campo de batalla, que te van a levantar entre los brazos y te van a llevar a un lugar donde encuentres restauración, donde encuentres ánimo, donde encuentres gozo, donde encuentres alivio. Y qué mejor lugar de refugio que cuando venimos turbados, cansados, quizá fracasados, la palabra de Dios nos vuelve a dar aliento para continuar. Nos da el alimento que necesitamos para seguir adelante. Ese día yo venía destruido, ese día yo venía destrozado, y de repente parece que el pastor puso una cámara en mi casa. Pero no fue que el pastor puso una cámara en tu casa. Fue la soberanía de Dios hablándote a tu vida, mostrándote su gracia una vez más, que Él no nos deja solos. La iglesia es un lugar de refugio. Dice el salmista: aún el gorrión y la golondrina ya en casa. ¿Dónde podríamos morar aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, hermanos? Para eso está la iglesia. En siguiente lugar, hermanos, versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Hermanos, ¿por qué considerar venir a la casa de Dios? No solamente porque esta es la casa de Dios, no solamente porque es un lugar de refugio, sino porque es un lugar de adoración. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dice la palabra de Dios: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en el templo de Jehová, para inquirir en su templo. La palabra inquirir es procurar complacer, para contemplar la hermosura de Jehová. Amados hermanos, venimos a la iglesia a adorar. Adorar no solo es cantar. Adorar no solamente es balbucear. Adorar es realmente reconocer y entender quién es el Señor y quiénes somos nosotros.
Es reconocer su poder, reconocer su gracia, es reconocer mi poca o mi debilidad, que yo no soy autosuficiente, que yo necesito de Él, que yo dependo de Él y que fuera de Él yo no soy nada. Es reconocer quién es Él. Cantar como cantábamos ahorita. ¿Quién es digno? ¿Tú y yo somos dignos de algo, hermanos? No. Él es el único digno. Y cuando yo vengo a este lugar, yo puedo elevar mi voz y decirle: Señor, no hay nadie como tú. Fuera de ti no hay nadie a quien yo desee aquí en la tierra. El salmista David decía en otro pasaje: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantar alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Hermanos, a la iglesia se viene a adorar con regocijo. ¿Qué mejor motivo para adorar al Señor con regocijo que saber que Él nos ha librado de la condenación eterna? ¿Qué mejor razón quiere usted para poder venir ante Dios contento y alegre, sabiendo que el Señor nos ha sacado de la condenación eterna, nos ha librado del infierno y un día estaremos en la ciudad celestial? Que aquel que es el juez, que aquel que merece toda la honra y la gloria, haya tomado el tiempo para venir y tomar mi lugar en la cruz del Calvario. ¿Qué otra razón quiere usted para adorar a Jehová? Salmo 151 dice: aleluya, alabar a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Pero dice alabarle en su santuario. La iglesia es un lugar de adoración. En siguiente lugar, hermanos, la iglesia es un lugar santo. Mira lo que dice el versículo número 10, Salmo 84. Perdón, versículo 8, mira el versículo 8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, además este es un lugar no solamente santo, sino un lugar donde el Señor puede escuchar nuestras oraciones. Un lugar donde el Señor también escucha mis oraciones. Claro, te escucha en la casa, claro, te puede escuchar en el carro, claro, te puede escuchar mientras vas por los niños a la escuela. Pero cuando venimos aquí, como pueblo, en unidad, rogando por algo específico, dice el Señor que mientras hay unidad, donde está 1 o 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y que cuando este pueblo se une a pedir unánimemente cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. La iglesia es importante. ¿Cuánta gente no dice: yo no necesito ir a una iglesia, yo en mi casa adoro a Dios? Yo no necesito ir a la iglesia, yo aquí puedo buscar a Dios. Hoy en día, con los medios de comunicación abiertos, es fácil escuchar un sermón en cualquier plataforma. Pero nunca se va a comparar eso a la dicha, al gozo de congregarte con aquellos que Cristo redimió contigo, para que juntos estemos buscando al Señor en oración. Ahora que fue la pandemia, hermanos, para mí fueron meses difíciles. No por ver lugares vacíos, sino porque no podíamos tener a la iglesia junta. Y hoy que el Señor nos dio el privilegio de volver a reunirnos, no lo hemos valorado. Hermanos, este lugar es santo. ¿Por qué es santo? Porque Dios apartó este lugar para un uso exclusivo. Este lugar no es para hacer fiestas, este lugar no es para venir a jugar, este lugar es para adorar, para clamar, para glorificar.
Este lugar lo hemos dedicado. Cuando abrimos este lugar en el 25 de octubre del 2020, dijimos, este lugar, este edificio va a ser con el único motivo de que Dios sea glorificado. Y que a través de este púlpito lo único que salga de la boca del que se pare aquí sea la palabra de Dios tal como Él la inspiró. Este lugar es un lugar santo. Por eso el Señor Jesús se enojó tanto cuando la iglesia la convirtieron en un mercado. Hermanos, la iglesia no es un mercado. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un centro de reuniones y de operaciones. La iglesia es un lugar de adoración. Es un lugar santo. Es un lugar exclusivo. Este es el lugar donde se manifiesta su presencia. Este es el lugar, hermanos, donde se dedica, donde se escucha la palabra de Dios. Este es el lugar donde se escucha la voz de Dios a través de sus mensajeros. Este lugar debería ser un lugar especial para usted. Dice el versículo número 11: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Por último, hermanos, es un lugar de confianza. Sé que aquí voy a encontrar toda la ayuda que necesito para mi matrimonio, para mis hijos, para mi vida espiritual. Sé que venir aquí es el lugar que Dios apartó para mi crecimiento. Ahora que vamos a tener modificación de cultos, no es para quitar cultos, es para que la iglesia aprenda a apreciar lo que es dedicarle el tiempo al Señor. No menosprecie usted la palabra de Dios, hermano. Cada mensaje que aquí se predica es para nuestro crecimiento. Vamos a cerrar con Hebreos, hermanos, capítulo número 10. Vamos a cerrar con Hebreos 10. Mire lo que dice, hermanos. Versículo 12 en delante. Vamos a leer un poquito, hermanos, pero porque quiero agarrar el contexto de lo que voy a decir al final. Venir a la casa de Dios, en último lugar, es un mandato. Versículo 12, acompáñenme, ahorita vamos a ver por qué. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ve al 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia, lavando nuestros cuerpos con agua pura, manteniéndonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque Cristo nos abrió el velo, tenemos acceso al lugar santísimo, y congregarnos, hermanos, es venir a tener la libertad de adorar a Dios sin más oposición. En otras palabras, dice el autor de Hebreos: no dejes de congregarte, puesto que el lugar santísimo se abrió. El lugar santísimo era la parte de una cortina hacia adentro, donde estaba la vara de Aarón, estaba el maná,
Y en ese lugar no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote. Tú entrabas al tabernáculo, era una tienda, afuera del tabernáculo estaba tipo enrejado. Y dentro del tabernáculo estaban donde asaban el cordero o el becerro. Dentro del tabernáculo entrabas, estaban los querubines en las esquinas. Entrabas y estaban los sacerdotes ministrando. Pero dentro del lugar santísimo, en la siguiente cortina, nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba con una campana amarrada en su tobillo. Y si el sumo sacerdote hacía algo incorrecto o se hallaba mal, podía morir en ese lugar santísimo. Nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. Y si moría, lo tenían que jalar con la cuerda al dejar de escuchar la campana. Nadie podía entrar ahí. La Biblia dice que Cristo fue ese sumo sacerdote que por medio de su sangre abrió el velo. Quiere decir que ahora cualquiera de nosotros tiene acceso a su presencia. Cualquiera de nosotros puede estar delante de Él. Cualquiera de nosotros, dice el versículo número 22, acerquémonos con corazón sincero. Ahora puedo acercarme al Señor con toda la libertad. Dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo vamos a lograr eso? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino, ¿qué debemos de hacer al congregarnos? Exhortándonos. ¿Exhortándonos a qué? Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de su regreso. Que Él encuentre su iglesia limpia. Una iglesia gloriosa. Una iglesia unida. Queridos hermanos, el propósito de congregarnos es un mandamiento. Él nos abrió el acceso para poder entrar. Y congregarnos es la manera en la que podemos entrar al lugar santísimo. Podemos orar, podemos adorar, podemos cantar, podemos oír predicación libremente, sin temor a ser consumidos en la entrada. Y la gloria de Dios se puede reflejar en la iglesia. Y usted la puede palpar y usted la puede sentir, sin temor a que su alma sea destruida o su cuerpo sea destruido. No debemos dejar de congregarnos. La iglesia es la casa de Dios. Por estas razones, el salmista dice, y concluyo con esa frase: cuán amables me son tus moradas, oh Dios. Anhelo y ardientemente deseo tus atrios. Prefiero estar un día afuera, en la puerta de tus atrios, que 1000 días afuera, en las moradas de los malignos. Mi pregunta final es: ¿usted tiene tal anhelo por la casa de Dios? ¿Usted tiene tal pasión cuando vienes a este lugar? ¿Con qué espíritu vienes? ¿Con qué actitud vienes? ¿Con qué intenciones vienes? ¿Qué te motiva a llegar aquí? Cuando tú vas entrando a la iglesia, ¿cuál es tu fin? A veces en el tiempo de adoración parece que esto es un funeral. Hermanos amados, un día vamos a estar en la presencia de Dios y te aseguro que no vas a cantar como cantas aquí. Cuando nos reunimos todos juntos, de diferentes lenguas, linaje, pueblo, nación, diferentes estados, diferentes ciudades, diferentes culturas, diferentes edades, diferentes vidas sociales, pero en Cristo somos uno, adorando al único que es digno de toda honra y gloria. Puestos de pie, vamos a orar. El altar está abierto, hermano. Pastor, ¿qué puedo orar hoy?